Nada, pues buenos días, un placer estar aquí. Bueno, yo lo que quería compartir con vosotros un poco es una visión, diríamos, una visión pura y exclusivamente de e-commerce y cuáles creo que son algunos de los retos y sobre todo de las oportunidades que existen en e-commerce, ¿no? Muchas veces, empezando por los retos, pues cuando uno tiene un e-commerce, diríamos, los enfoques tradicionales es trabajar bien los canales de captación online, trabajar bien la fidelización, y esto, diríamos, son las dos áreas donde muchas veces la empresa dedica muchos recursos económicos, requiere, sobre todo la captación, requiere inversiones importantes. Entonces, obviamente, el reto aquí es implementar bien cada una de las acciones, dominar bien cada uno de los canales de captación existentes en online para que los resultados, pues el retorno de la inversión sea el mayor posible. Algo parecido pasa con la fidelización. Cuando uno tiene una base de clientes, lo que se trata es de activarla y hacer que compren más y más a menudo. Entonces, lo que hay que hacer pues, es trabajar bien el plan de fidelización. Obviamente, otro de los retos habituales y donde las empresas también dedican mucho tiempo y esfuerzo económico y de personas es en la optimización del site, es decir, tú puedes captar tráfico a tu web, luego lo que hay que hacer es que este tráfico convierta a ventas, convierta a leads o convierta, diríamos, al objetivo que tengas marcado. Y en este sentido pues hay que trabajar la usabilidad, hay que trabajar el diseño, el rendimiento del site, etcétera, etcétera, y pues es una área, diríamos, tradicional que hay que trabajar bien para hacerlo bien, mediante la analítica web, mediante las herramientas que se estimen oportunas, y al mismo tiempo, aparte de convertir, otra opción para generar más ingresos es trabajar para aumentar la cesta media, y aquí es donde tenemos las técnicas del cross-selling y del upselling que están pues, cada vez evolucionando más. Y el último reto, que también es muy importante, es la dificultad que tiene muchas veces de conseguir crear una marca fuerte a través del canal online. En online la audiencia está muy fragmentada, entonces es importante, así diríamos para dar un titular fácil, yo creo que lo más importante es asegurar coherencia en la comunicación a través de todos los canales con los que se trabaja. Y aún así crear una marca a través del canal online pues tiene bastantes dificultades porque la atención del consumidor no es tanta como puede ser pues en una televisión, sobre todo si hay pocos canales donde la gente pues está mirando tu anuncio, quiera o no quiera, y recibe el impacto de alguna manera. Entonces diríamos, estos son los retos tradicionales que uno trabaja en el e-commerce. Pero las primeras oportunidades que quiero compartir con vosotros es el hecho de transmitir que realmente cuando hablamos de e-commerce no solo hablamos de marketing online, de captación, no solo hablamos de site, sino que realmente hay muchas otras palancas que podemos utilizar para aumentar nuestras ventas y para hacer que tu site sea, diríamos, más apetecible para los consumidores. ¿Qué herramientas tenemos? Pues bueno, de entrada, mejorar la adaptación al cliente, mejorar los servicios. El primer paso, obviamente, pues sería, por ejemplo, si uno quiere vender en Francia, pues es adaptar la web al francés. Sería una adaptación interesante. Luego, adaptar tu web dando facilidades de pago. Existen métodos de pago como PayPal, como contra reembolso, existen muchos métodos de pago y obviamente cuantas más opciones das a tus clientes, más probable es que tu cliente encuentre una forma de pago que le sea conveniente. Entonces, diríamos, enfocarse a dar servicio pues es muy bueno, y dentro del servicio obviamente la estrella es las posibilidades de entrega. Las posibilidades de entrega actualmente en España hay pocas opciones, relativamente pocas. Tenemos un servicio, una entrega a domicilio muy básica donde pocas veces el cliente puede elegir la franja horaria en la que recibir los paquetes, y muchas veces es un factor determinante en la decisión de compra. Por ejemplo, en el supermercado, ¿no? Siempre cuento yo un caso de que un supermercado me tenía que hacer una entrega en casa, llegó tarde, yo no estaba y no tenía nada para cenar y tenía invitados en casa, ¿no? Entonces, poder delimitar bien la franja horaria, el servicio de entrega y enfocarse a dar más opciones también de recogida de la mercancía, pues son cosas que nos pueden ayudar. Y diríamos, en general, la mejora de los servicios yo creo que es una área donde cada euro invertido pues tiene un gran retorno. La otra cosa que se puede hacer, y es también muy importante, es mejorar el producto. Por producto entendemos tanto disponibilidad de stock, presentación del producto,
fotografía del producto, descripción del producto, es decir, hay una gran variedad de cosas, obviamente el precio, diríamos las 3 P's clásicas del marketing tradicional, pues implementadas en online, que tienen incluso más valor porque todo, diríamos, es mucho más visible y comparable por parte del cliente, ¿no? Entonces, trabajar esto también es una forma de acelerar las ventas de forma muy rápida. Y luego, obviamente, hay que trabajar muy bien al cliente, tratar muy bien al cliente, dándole una experiencia de post-compra que sea muy satisfactoria, ¿no? Todos sabemos que un cliente fiel, si a un cliente le conseguimos resolver una incidencia que haya tenido con el proceso de compra y se la resolvemos satisfactoriamente, pues la fidelidad de este cliente aumenta muchísimo, ¿no? Es un poco como con las aseguradoras, ¿no? Nadie tiene nunca ningún percance. El día que tienes un percance, si te dan un buen servicio y te pagan lo que consideras justo, seguramente renovarás con esta compañía. Pues lo mismo pasa en e-commerce. Si tiene una buena experiencia de compra, si tiene una incidencia y se la resuelves, o sea, porque siempre hay incidencias cuando hablamos de logística externa, pues seguramente la fidelidad de este cliente aumentará. Entonces, trabajar todos estos puntos, pues realmente yo creo que es una oportunidad. En muchos casos son quick wins porque hay, sobre todo en disponibilidad de stock, hay muchos puntos de mejora en muchas empresas, en muchos webs que podemos ver. Y entonces, bueno, son 3 puntos de mejora. Pero por encima de todo también, yo lo que quería era transmitiros que el e-commerce tiene un gran potencial de venta a nivel internacional, ¿no? Es decir, cuando tenemos una tienda física, expandirnos internacionalmente pues es viable, pero siempre diríamos que es una expansión más gradual. En e-commerce tenemos la ventaja de que hoy en día existen operadores logísticos globales y realmente las oportunidades de vender fuera de España pues son muy grandes. Como dando aquí los números, pues tenemos el volumen de negocio de e-commerce en los 3 principales mercados europeos, que serían UK, Alemania y Francia. Son volúmenes muy altos, comparados incluso con el de España, que según un dato de Adigital está en unos 13.000 millones de euros, pues en Gran Bretaña son 96.000, que son casi 8 veces más. Entonces, realmente yo siempre lo que quiero transmitir es, piensa en implementar muy bien tus canales tradicionales de e-commerce, de online, desde la usabilidad del site, que es clave, la captación de los clientes, que es clave, pero también ten en cuenta que el mundo no se acaba en España, como vemos los datos de Europa, y si voy al siguiente slide, yo creo que el mercado al que tendríamos que estar enfocando es el mundo, ¿no? Y en e-commerce esto no solo es posible, sino es que es casi una necesidad, porque si creces en volumen, por las economías de escala, tu negocio online es más rentable, y al ser más rentable tienes más beneficio que te permite invertir más en captación, y es un poco una bola de nieve que en el caso del e-commerce puede ser que se acelere muy rápido. Entonces, aquí creo mi mensaje a nivel de la gran oportunidad es pensar siempre de forma global, que el e-commerce es un canal que te permite vender en muchos mercados. Obviamente tienes que hacer números en cada uno de ellos, mandar un paquete a Malasia no es barato, entonces tienes que hacer números, cuál es tu margen, cuánto vale el producto, cuánto paga el cliente, ¿no? Y en esta línea mis consejos pues serían estas, es decir, pensar el negocio de forma conjunta, no solo desde una perspectiva 100% de e-commerce, expandirse internacionalmente, y para expandirse internacionalmente con éxito lo que hay que hacer es actuar como si fueses un player local, es decir, comparándote no con una empresa que vende también desde España a Estados Unidos, sino intentar ser competitivo respecto a la gente que trabaja directamente en el mercado. Es que si no, tú abrirás tu tienda online o ofrecerás el servicio, pero si no eres competitivo en precios y en servicios con los actores locales, pues la gente simplemente continuará trabajando con los actores locales. Pero trabajando bien y haciendo números y viendo cómo puedes adaptarte a cada uno de los mercados, pues seguramente, empezando por la Unión Europea, verás que hay muchísimas oportunidades de vender fuera de España con éxito, ¿no? Otros mercados, no siempre es todo muy fácil, hay mercados que son más complejos que otros, por temas de aduanas, por temas de aranceles, por temas de coste, en muchos casos.
pero sí que realmente si piensas en la estrategia que te pueda diríamos, llevar a ser competitivo en dichos mercados, pues tienes un gran camino por hacer y unas grandes posibilidades de crecer. Y sobre Internet en general, yo lo que siempre digo es que hay que pensar en grande, ¿no? Es decir, hay teclas, hay palancas en Internet que te permiten hacer saltos cualitativos y de facturación muy altos y si los puedes aplicar, por ejemplo, en diferentes mercados, ¿no? Entonces hay que intentar siempre implementar cambios que puedan tener realmente una huella importante en tu cuenta de ventas. Y por último, lo que yo creo que es clave en Internet, las grandes ideas están muy bien, ves una página que funciona muy bien, pero en el día a día de cada uno de nosotros lo que es muy importante es ejecutar muy bien. Es decir, desde los canales de captación, cuando uno hace SEO, cuando uno trabaja en SEO, cuando uno trabaja en mejorar la usabilidad del site, lo que hay que hacer es implementar bien las cosas, ¿no? Es decir, hay que ser bastante detallista en la implementación para realmente estar extrayendo lo máximo de cada una de las acciones que se hacen. Entonces, un poco como resumen sería esto, intentar expandirse, trabajar, intentar pensar también en grande, buscar cosas que realmente tengan un impacto importante en tu cuenta de resultados y luego trabajar, cuando hablaba de los retos de hacer captación eficiente, fidelizar bien al cliente, pues para esto es clave ser muy meticuloso en la implementación de las acciones para obtener el efecto que uno espera de cada uno de estos. Entonces, no quiero alargarme mucho, no sé si está más o menos el tiempo que me había comentado. Estás sorprendentemente disciplinado, Roger. Me sorprende. Te lo agradezco, de verdad, yo creo que fenomenal. Yo ya quería aprovechar que estás recién llegado de China, si nos quieres comentar algo, bueno, si se puede saber. Sí. ¿Qué te ha llevado a esos lares del mundo? Bueno, China es un mercado, como sabéis, hay muchos chinos. Eso es fundamental. Y realmente, bueno, es un mercado de e-commerce muy interesante, ya con un volumen de negocio importante en el mercado, muy centralizado, muy polarizado en un par de actores muy importantes que hay, uno que se llama Taobao, Tmall, que es a nivel grupo Alibaba, que es un monstruo que va a acaparar un porcentaje muy importante del e-commerce en China, pero bueno, el consumidor chino son muchos, tienen una conexión a internet que más o menos funciona decentemente, tienen unos costes operacionales si estás en el mercado muy bajos, porque diríamos el chino es un personaje que operacionalmente cobra poco, China sí, y entonces realmente eso es una gran oportunidad. Yo creo que China es un mercado de oportunidades muy fuertes para el e-commerce. El mercado en usuarios es el número 1 del mundo, en facturación lo será, no sé si lo será este año o el año que viene, superando a Estados Unidos. No es especialmente competitivo como Japón, por ejemplo. Japón es un mercado también muy interesante sobre el papel, pero a nivel práctico es muy competitivo de destacar ahí porque hay muchos actores locales muy fuertes y el coste de transporte de mano de obra es carísimo. Entonces, hombre, yo creo que si alguien tiene un producto, yo creo que China es un buen mercado para venderlo. Hay que conocer un poco el mercado porque tampoco es fácil, no hay nada fácil en este mundo, pero bueno, es un mercado donde existe pues, este partner que es Tmall, que además es un marketplace, con lo cual es fácil integrarse con él y obtener una gran cantidad de tráfico, aunque sea a partir de un tercero. Normalmente cuando hablamos de expansión internacional suele haber dos modelos tradicionales. Obviamente el primer modelo, que es a priori más interesante para la empresa, es trabajar directamente, vender directamente desde tu site al mercado en cuestión, lo cual está bien, pero a veces no obtienes una gran cantidad de tráfico solo llegar. Y lo otro es asociarse a través de marketplaces como pueden ser Amazon, Tmall, Reddit en China y otros, algún otro que existe, Zalora también existe en Malasia y estos países. Entonces hay partners locales con los que si tienes una buena estructura y un buen producto pues puedes llegar a acuerdos interesantes y que te generan un volumen de negocio que viene muy bien, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que es importante, este mercado es bueno, y aprovechando también quizá solo una pincelada, hay también otros grandes mercados en e-commerce. Europa continental tiene unos volúmenes de facturación muy altos, pero una tasa de crecimiento relativamente más baja que otros mercados.
Europa del Este, empezando por Rusia, Polonia, en todos esos mercados, son mercados con un muy fuerte crecimiento de e-commerce, con mucha menos competencia que Inglaterra, por ejemplo, aunque Inglaterra también obviamente es un gran mercado. Entonces, bueno, son mercados donde uno puede ir, puede intentar ver, tiene que, como siempre digo, hay que hacer números, porque las palabras se las lleva el viento y los números es realmente lo que cuenta. Pero bueno, que hay mercados con fuerte crecimiento, con menos competencia y que es muy importante, yo creo que es interesante pues estar ahí lo antes posible para tener una parte del pastel de e-commerce que existe en el mercado y aprovechar el crecimiento de dichos mercados. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista, obviamente empezando por China, pero creo que en la mayoría de países, diríamos, que existen en el mundo, pues hay oportunidades para crecer en e-commerce. Muy bien, Roger, pues mil gracias. Fenomenal.